Muy buenas tardes amigos, les saluda Juan Carlos Piscoya nuevamente en esta edición del 1 de enero del año 2020, del 4 de enero del año 2020, donde vamos a analizar justamente el acontecer nacional e internacional, ¿no? Todos los hechos que están marcando la pauta en los últimos, en estos primeros días del año 2020. Cabe resaltar que la edición anterior pues dimos por cerrado las ediciones del año 2019. Vamos a dar pase en estos momentos a Gabriela Rosa. Muy buenos días, más bien muy buenas tardes. Para el día de hoy tenemos temas nacionales e internacionales. En nacionales estaríamos analizando la elección de la presidenta del Tribunal Constitucional, María Elena Ledesma, y el discurso que hace poco todos escuchamos, en el cual habla sobre la reducción de desigualdades. Como segundo tema en nacionales tenemos las elecciones congresales para el 2020, ¿no? Y la incertidumbre de los candidatos que serán elegidos. En internacionales tenemos el asesinato de Qasem Soleimani, el líder de este grupo terrorista iraní. Y como segundo tema en internacionales, los incendios forestales en Australia debido al cambio climático. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Muy buenas tardes, Gabriela. Bueno, en efecto, esta vez no nos acompaña la ingeniera Susana Vilca. Él está en viaje, como sabemos, seguramente en el posterior programa ya se incorpora a la mesa. Efectivamente, hemos iniciado el año y hasta llevamos 4 días y siguen los problemas a nivel mundial, algunos de ellos muy graves y algunos problemas políticos también están vigentes en el país. El Congreso, los candidatos para el Congreso ya están en el camino, están haciendo su campaña electoral y también, así como algunos temas nacionales, como es la elección de la magistrada Ledesma, creo que también es un icono en la historia del país, porque es la primera vez que se marca como una elección. Como Un una poco mujer, agitado el 2020 empieza, estimado Mario, Gabriela, ¿no? Con una serie de hechos en el ámbito internacional que nos llevan un poco a la reflexión cuando pensábamos que ya las guerras en el Medio Oriente, en el Golfo, en la zona del Golfo, se habían paralizado después del hecho de la actividad bélica que pudo haber generado el terrorismo de Al Qaeda, ¿no? O las acciones terroristas del Estado Islámico. Cuando pensábamos que todo eso un poco que se había callado, empezamos el año 2020 justo con el acontecimiento de hace 2 días, que es la muerte de este líder de Irán, ¿no? De Irak, ¿no? Donde este militar que de alguna manera pues genera sentimientos encontrados al interior de su nación, porque querramos o no, él era pues considerado un líder dentro de su país por un sector de la población, y que eso pues también conlleva a ver cuál es el rol que cumple o que viene cumpliendo Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos en un contexto interno muy convulsionado producto del gobierno de Donald Trump. Ese creo que es uno de los temas más recientes en el ámbito internacional, como para luego pasar de lleno a analizar la coyuntura dentro del territorio nacional. Sí, entonces otro de los puntos creo que en el ámbito ya país y que de alguna manera también genera cierta expectativa es la juramentación de la magistrada Ledesma, ¿no? María Elena Ledesma, ¿verdad? Sí, sí. Que de alguna manera u otra pues genera la expectativa en la ciudadanía, puesto que muchos esperan que haya un cambio, ¿no? Un viraje en torno al Tribunal Constitucional. Pero ¿quién es María Elena Ledesma? ¿No? Muchos queremos saber, lo hemos visto dando un discurso reivindicativo, muy esperanzador, invocando a ciertos cambios en cuanto al tratamiento o a la tratativa de los temas de feminicidio, pero ¿quién es en realidad? ¿No? Bueno, acá hay que remarcar que María Elena Ledesma tiene 20 años en el Poder Judicial. Ella, bueno, una mujer de 56 años, egresada, ¿no?, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas,
ejerciendo la abogacía con 2 maestrías, ¿no? Una en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, un doctorado en Derecho, y otra en Derecho Penal de la Universidad San Martín de Porres. O sea, vemos acá que es una persona muy preparada, 20 años al Poder Judicial, y aparte de eso también ella ha sido elegida magistrada desde el 2014 a propuesta de la bancada de Gana Perú. Y bueno, tenemos acá que ella, bueno, tiene un antecedente, ¿no?, del tema político, de preocuparse por los más pobres. Ella es hija del fallecido ex senador y diputado, representante de las organizaciones de izquierda, Genaro Ledesma, ¿no? Sabemos que Genaro Ledesma fue apresado en varias oportunidades y desterrado, ¿no?, en la época de los 70. Él fue un gran luchador, ¿no?, de las minorías y de los sectores más pobres. Acá vemos una persona preparada, una persona con conciencia social, y encima está dando un discurso que propone, ¿no? Propone la inclusión. Es algo que le falta, ¿no? Le falta mucho de los políticos el tema de la inclusión. La inclusión no solamente con el tema de que ella es mujer y se está empoderando a la mujer, sino de las minorías. Habla sobre tomar en cuenta, ¿no?, las personas de diferentes lenguas, de diferentes culturas. Creo que eso es algo que se está dejando de lado muchas veces con muchos políticos. Se centran solamente en Lima y de las regiones más desarrolladas del país, pero no toman en cuenta nuestra selva, nuestras culturas nativas, que se deja de lado su voz y su voto, ¿no? Yo creo que es importante quizás rescatar lo que dijo en su mensaje, de una manera muy inclusiva, o sea, la administración de justicia. Porque conocemos, siempre el Tribunal Constitucional ha sido un ente muy polémico en algunos casos, por ejemplo, cuando ha conocido temas de intereses a lo menos políticos, ¿no? Entonces yo creo que el mismo mensaje que nos trae es una forma de reivindicar y quizás un poco generar confianza en la población. Es importantísimo, pero por otro lado hay que tener en cuenta que Marianela Ledesma ha sido elegida en el 2014, así como 5 magistrados más. Entonces, o sea, yo creo que fue elegida miembro del Tribunal Constitucional en el año 2014. Claro, entonces su cargo ya prácticamente está vencido del periodo de su ejercicio. Con este cierre del Congreso creo que se ha postergado, porque hay que recordar, ya uno de los magistrados incluso ha sido elegido dentro de ese recambio que el tribunal va a constituirse en los próximos, seguramente desde enero, cuando se retome ya el trabajo congresal con los nuevos congresistas elegidos, van a promover su elección. Esa es quizás un poquito que nos preocupa, porque figuras como María Elena Ledesma creo que es importantísimo que generen confianza, y además de ser una mujer que siempre se ha desempeñado en la rectitud, eso también hay que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, pero sin embargo, hay otro aspecto más importante también que debe ver el Congreso de la República. Creo que esta forma o el mecanismo de la elección de representaciones a través del Congreso más quizás ha afianzado de que los fallos del Tribunal Constitucional en temas a lo menos vinculados a intereses partidarios a la clase siempre política ha tenido una connotación muy polémica, ¿no? Entonces yo creo que ahí también el Congreso de la República tiene que ver de qué manera podemos quizás hacer un mecanismo más viable para que nuevamente la sociedad misma vuelva su confianza. Básicamente lo que necesitamos es que exista un contrapeso, ¿verdad? O sea, que no necesariamente la mayoría congresal o el ejercicio en un alto cargo dentro del Poder Ejecutivo sirva para que la justicia se direccione hacia el favor de determinados sectores o de determinados grupos políticos. Sin embargo, creo que cuando hablaba de esta expectativa que genera la designación de Marielena Ledesma, me refiero también al hecho pues de que cuando se despide el señor Blume, él señala pues que durante su gestión se ha priorizado a las personas de la tercera edad y aquellas personas que se encontraban en estado de salud crítica para poder atender pues todos sus pedidos ante el Tribunal Constitucional. Sin embargo, pues cuando vamos a la estadística o cuando se han hecho una evaluación más detallada respecto de lo dicho por el ex titular del Tribunal Constitucional, se da a notar pues de que definitivamente han habido casos que su gestión los ha hecho céleres y desatendiendo pues casos emblemáticos o de mayor trascendencia o que han estado en la cola, como se dice, esperando y fueron desplazados por estos casos de trascendencia o de casos especiales, como lo solía denominar el Tribunal Constitucional. Claro, y uno de ellos es el caso pues de Keiko Fujimori, y ahora último el caso pues del Congreso de la República, ¿no? Que fue pedido por el
expresidente del Congreso, Pedro Leachea, ¿no? Entonces, ahí se ve posiblemente cómo es que de alguna forma u otra quienes han estado en el ejercicio del poder dentro de las instituciones más importantes del Estado peruano, muchas veces no condicen lo que hacen con lo que suelen expresar ante la masa, ante la población. Entonces, los ciudadanos debemos de estar muy vigilantes en torno a ello, ¿no? Y acá un aspecto importante de María Elena Ledesma es que ella denunció, en la época en que fue magistrada, ella denunció que hubieron presiones para que ella, su voto fuera a favor de determinada fuerza política, ¿no? En el caso de la sentencia que se le iba a dar a Keiko Fujimori, ella mencionó de que se le sugirió a todos los magistrados que si votaban a favor, no iban a tener ningún problema, iban a seguir en sus puestos, pero ella no tuvo temor de denunciar, decir esto, así perdiera su cargo, ¿no? Así perdiera el cargo, a ella no le interesaba porque realmente es un hecho corrupto, injusto, el que se le esté dando presión a un magistrado para que no imparta la verdadera justicia, ¿no? Igual sucedió, ella, a pesar de que llegó a ser magistrada, gracias a la propuesta de la bancada de Gana Perú, ella también votó en contra de la liberación de Ollanta Humala y Nadine Heredia. El habeas corpus que presentaron. Exacto, ella votó en contra, a pesar, o sea, es una persona imparcial. Es una parcial, ahí tenemos un punto a favor para el Tribunal Constitucional de ahora. Un poco que rompe el viejo paradigma de los corruptos, ¿no? De favor con favor se paga. Sí, yo creo que es importantísimo tocar algunos aspectos, cómo se desempeñan las funciones de las personas. No tanto quizás como el cargo del magistrado, porque aparentemente estas personas, o en todo caso, son tal cual como cualquier otra persona que pueden tener su sensibilidad y también sus algunos sentimientos, por caso, motivaciones o preferencias, ¿no? Pero el hecho es de que a veces estas rebasan y al marco de lo que puede ser razonable y entran ya en una situación muy complicada, como ha sido en este último caso de Keiko Fujimori, porque hemos visto no solamente el papel de Blume, sino también de Sardón, en una situación muy complicada, como ha determinado, incluso muy polémico, la sentencia mismo como instrumento no refleja lo que debían reunir todos los requisitos o los recursos que deben cumplir una sentencia, ¿no? Entonces ahí yo creo que ha habido prácticamente una imagen muy negativa para el Tribunal Constitucional. Por eso el mensaje de Ledesma trae una forma de parchar, una forma de justificar o darle un curso a una institución que está ya desde buen tiempo, en este caso perdiendo vigencia a lo menos en lo que es la conducción de los derechos, que es el máximo intérprete de la Constitución, ¿no? Entonces, ¿qué podemos esperar si no tenemos instituciones que nos respaldan? Porque la gran mayoría de la sociedad, en todo caso las personas, han perdido confianza en el Poder Judicial. El Defensoría del Pueblo, bueno, se conduce con sus matices, ¿no? Y no hay, la Contraloría mismo ya no refleja alguna pelea, por ejemplo, en el ámbito de la lucha contra la corrupción. Entonces, a veces el Tribunal Constitucional, como intérprete más bien de la Constitución, es la esperanza de muchos ciudadanos. Pero cuando llegan sus casos y pierden confianza en esto, prácticamente estamos perdiendo el Estado de Derecho en nuestro país. Eso es más complicado. Entonces, yo creo que debemos, en primer lugar, empoderar siempre a esta institución, en base primeramente a su constitución y después con personas que realmente reflejen una justa administración de justicia, lo que corresponde. En el año 1880 aproximadamente, Manuel González Prada, ¿no? Él propone la obra de esta Páginas Libres, y en uno de las partes de esta obra él expresa algo que hasta ahora posiblemente se mantiene, ¿no? Y que es que el Perú es un organismo enfermo, donde se pone el dedo brota la pus, decía. Mira, desde el siglo XIX, ya estamos en el siglo XXI. Así es, González Prada ha marcado un hito muy importantísimo. Entonces, si tomamos el hecho del filósofo que reconocía al país como un organismo muerto, un organismo enfermo, ¿no? O convaleciente, diríamos que muchas veces pues la justicia aquí en el país, o la Contraloría, cuando tú te referías a la Contraloría, se me vino la imagen de que muchas veces la Contraloría actúa solamente para tapar al muerto, no al muerto de la corrupción. Pero todo esto es gracias a que tenemos un medio más, que son las redes sociales, el internet. Antiguamente los medios de comunicación tapaban todo esto, o sea, corrupción siempre ha habido,
siempre ha habido, o sea, viene desde la época desde que se independizó el Perú, o sea, ya desde esa época los gobiernos, cada gobierno robaba, cada gobierno realizaba actos de injusticia, los organismos encargados de impartir la justicia no lo hacían, siempre habían favoritismos para los que más tenían, para las fuerzas políticas. Para los amigos. Exacto. Ahora, el tema es que ya al tener estos canales de comunicación que no son controlados, la gente denuncia y no tiene temor de denunciar. Las cosas salen y todo el mundo se entera. Todos los peruanos nos enteramos. Y vienen las marchas, vienen las protestas, vienen movimientos ya imposibles de controlar para las personas que están tomando estos cargos y que no están impartiendo justicias. O sea, ya se ven obligados a renunciar porque ya es un tema que inclusive es una vergüenza en el exterior. ¿Cómo pudo haber estado nuestro Congreso? ¿Cómo pudo haber estado nuestro Tribunal Constitucional? ¿Cómo pudo haber estado nuestro Poder Judicial, ¿no? Y lleno de estas personas, inundado de estas personas corruptas, ¿no? Ahora todo se graba, todo se filma, todo sale y se comparte sin necesidad que algún dueño del canal diga esto no es mi línea política o me han pagado para que no lo haga. O sea, y estos medios nos permiten a nosotros ver la realidad tal y como es y controlarla, porque ya quieran o no quieran, ya están en el ojo público, ya no pueden hacer lo que se les da la gana. Ahora, vemos a María Elena elegida como presidenta, ¿no? del Tribunal Constitucional, denunció. Y de repente uno que otro medio lo sacó, pero de repente en la época, en años pasados, en los cuales las redes sociales no eran tan utilizadas o no existían redes sociales, este tema hubiera quedado en el olvido y nadie hubiera comentado y no hubiera habido la necesidad de elegir a una nueva presidenta y un tema de buscar a una persona totalmente imparcial. Ni siquiera se hubiera cerrado el Congreso. Exacto. En la década del 90, o sea, ni siquiera se hubiera esa situación. Sí, creo, esta situación de los medios creo que está dando un buen cambio. La revolución de los medios, exacto, las nuevas tecnologías. Y lo bueno aquí es que ahora que se vienen las elecciones para congresales de este 2020. El 26 de enero de este año. Exacto, faltan pocos días. Hay una incertidumbre, ¿no? Porque la gente no conoce a muchos de los candidatos. Podría decir que no conoce casi muchos candidatos. O sea, hay pocos candidatos que tienen una trayectoria larga y un nombre conocido. Pero existen mecanismos, plataformas que han sido compartidas por diferentes, inclusive hasta instituciones del Estado, para que uno pueda ver el expediente de este congresista. Ahora podemos ver si no le está pasando pensión a sus hijos, si ha tenido una denuncia por violación, por corrupción, por robo. O sea, ya podemos encontrarlos, ¿no? Ponemos su nombre, su DNI y vemos los antecedentes que tienen. Qué importante es esto. ¿Por qué? Porque al no conocerlos bien y no saber su trayectoria, simplemente con sus datos principales, ¿no? O su DNI. Su nombre o su DNI. Exacto. Podemos ver y hacerle seguimiento y decir, no, por esta persona yo no voto porque estoy viendo acá que tiene varias denuncias. ¿Cómo puedo confiar en una persona que tiene denuncias? ¿Cómo puedo yo confiarle el futuro de mi país? ¿Cómo le puedo confiar las decisiones que va a tomar supuestamente a favor de todos los peruanos, cuando de repente no es así? Entonces es importante, ¿no? Es importante recalcar esto a la población, ¿no? Busquen a su candidato. Ok, les agrada, tiene propuestas interesantes, chévere, bien. ¿Cuál es el nombre completo? Ok, con el nombre completo lo googleas. Lo googlea, busca estas plataformas. Ahorita, bueno, yo no tengo la dirección exacta de las plataformas, se los pasaré durante el programa. Lo buscan en las plataformas para que vean qué denuncias ocultas tiene. O sea, sean felices buscando. Búsquenlo y vean si tiene o no, si vale la pena votar por ellos o no. Gracias. Bueno, Juan Carlos, yo creo que es un poco, quizás ya dejando el tema de María Elena, podemos pasar al tema de los candidatos, efectivamente, como expresabas, Gaby. Se viene cierta fuerte cantidad de partidos que han ingresado en esta pugna electoral. Son más de 20 partidos, creo. Es un poquito complicado quizás conocer todas las tendencias, cómo están las propuestas. Y además de eso, creo que son pocos los candidatos que tienen cierta popularidad. Quizás un poquito ellos están en el ojo de la tormenta. Entonces un poco escondidos aquellos nuevos que están postulando. Y también falta algunas líneas de acción en las propuestas, ¿no? Yo creo que es importantísimo. No solamente quizás repetir lo que ya son algunas propuestas conocidas, como es por ejemplo terminar con la inmunidad parlamentaria de algunos congresistas que han tenido nefastas experiencias en los últimos años, ¿no?
y hay algunos ya matices en el tema de la corrupción conocidos, pero no estamos viendo propuestas más sólidas, por ejemplo, cómo generar nuestra economía, que es importantísimo, porque no por el hecho de que el Ejecutivo tiene la parte de ejecución o de las políticas de inversiones, el Congreso de la República es el diseñador de políticas, porque ahí es donde marcan, por ejemplo, las normas, cuál es el papel o la hoja de ruta que va a seguir el presidente de la República. Entonces yo creo que los congresistas son elementos importantes que tienen que diseñar la política del Estado, en este caso en la economía, en el sector productivo. Por ejemplo, ¿qué hacemos con el sector minero, con el sector agropecuario? Tenemos serios problemas. Nuestros niveles de exportación, si bien es cierto, en algunos productos hemos avanzado, pero en algunos tenemos serios problemas. Como que también hay sectores estratégicos que no se desarrollan por falta de base, por la ausencia de una base legal. Así es. ¿No? O sea, hay sectores en energía, por ejemplo, hay energías limpias que no pueden entrar al país, o hay procedimientos que del exterior se podrían aplicar en el Perú, sin embargo no se implementan o no se pueden desarrollar porque no existe una ley, por decirlo, ¿no? Así es. En el sector de contratos, en las contrataciones hemos tenido serios problemas. Gran parte de esta corrupción de Odebrecht ha sido los contratos. Y hoy día esos contratos están vigentes. Son contratos de concesión, contrato que ley, están conduciendo y están operando. Incluso algunos han sido transferidas a otros propietarios. Entonces, ¿qué se va a hacer? ¿Vamos a adoptar el mismo modelo? Entonces yo creo que son las propuestas pertinentes hoy cuando están ofertando su candidatura a los congresistas o a los candidatos, que deben poner a la mesa y debatir cuál es su propuesta frente a eso. O vamos a mantener el statu quo, o vamos a seguir teniendo la misma experiencia de la línea amarilla, que nos cobren a cada paso los peajes. Yo creo que sin haber invertido dinero, ¿no? Entonces yo creo que son importantísimos en todos los sectores. Entonces no estamos escuchando quizás un poquito propuestas enriquecedoras, innovadoras, que pueden quizás un poquito reflejar una confianza en el país. Yo creo que la mayoría de candidatos, Mario, está aprendiéndose de lo que el clamor popular o el populorum muchas veces reclama, y que es uno de los puntos que tú señalabas también sobre eliminar la inmunidad parlamentaria. Pero eso también genera un riesgo. ¿Por qué? Porque no es que deberíamos de eliminar la inmunidad parlamentaria, puesto que la ausencia de la inmunidad parlamentaria podría generar riesgos a la seguridad de los buenos congresistas, por Así decir, ¿no? Eso ha sido un debate, y yo escuché en uno de los de sesiones parlamentarias un debate enriquecedor, de que la experiencia de esa inmunidad no vino así de un momento a otro, no es un recurso de proteger a los congresistas por el simple hecho de que ellos son congresistas, sino el papel del congresista es muy complicado. Entonces el congresista opositor, el congresista fiscalizador, siempre va a ser el objeto vulnerable para amenazas, personas a lo menos contra quienes chocan sus intereses, a ¿no? contraataques. Entonces ¿no? uno puede tener 20, 30 denuncias en el momento por el simple hecho de haber asumido la defensa de un tema en X, contra de un interés de una empresa. Suponiendo un congresista que se ponga a fiscalizar los contratos de Odebrecht, por decirlo. Claro. Y Odebrecht no es solo, ¿no? Pues ahí están los subcontratistas. Y Odebrecht tiene hasta hermanitos en el Poder Judicial, claro, en la Junta Nacional de Justicia, no sé, hasta en el Tribunal Constitucional podría tener gente en los ministerios. Entonces estás hablando de un gigante que tiene tentáculos por todos lados. Entonces, claro, ¿cómo le quitarías tú la inmunidad parlamentaria a un congresista que, por otro lado, le exiges que cumpla un rol fiscalizador mucho más activo? Claro. ¿Cómo controlar que estas denuncias que se realicen sean fundadas o infundadas? O sea, la denuncia se realiza y ya tiene un antecedente, un expediente. O sea, ahí ya podría perder su inmunidad parlamentaria, sea culpable o no sea culpable. Y como ustedes dicen, ¿no? Como dice Juan Carlos, Mario, ¿no? Siempre va a estar un buen congresista que dé leyes a favor de los ciudadanos y esté en contra de actos irregulares, siempre va a ser foco de detractores, de represalias, de detractores. O sea, siempre van a ser cuestionados y por ahí va a estar involucrado en algún tema controversial en la cual va a haber una denuncia no infundada, ¿no? Es un tema que en verdad tendríamos que conversarlo de repente con analistas, especialistas en este tema, ¿no? La gente lo pide, ¿no? Quiten la inmunidad parlamentaria, pero esta inmunidad también es de protección. ¿Cómo controlar eso? Pero lo que sí podemos hacer, y eso es antes de que salgan elegidos, es revisar bien el expediente del candidato. Para eso, ver exactamente
en qué otras organizaciones políticas ha estado, si su propuesta de ahora se contradice o no con las propuestas que daba antes, ¿no? En qué otros procesos ha estado, con qué gente se rodea, dueños de qué empresas son, porque imagínese el congresista que es dueño de varias empresas va a buscar los intereses, sus propios intereses cuando esté en el estaño, ¿no? Va a dictar leyes a favor de su sector, exacto, va a hacer lobbies. de sus propias empresas o las empresas de sus familiares. O sea, no estoy diciendo que un congresista no tenga que tener sus negocios, porque de hecho, bueno, todo ciudadano tiene derecho a tener una profesión, a tener cómo mantenerse, un negocio. Pero ¿qué pasa si el hijo del gerente de una gran corporación o del dueño de una gran corporación decide estar en el Congreso y de repente en alguna de las leyes se contrapone sus intereses con los intereses de su padre, ¿no? De esta gran corporación? ¿A favor de quién va a votar? ¿A favor de los ciudadanos o a favor de la corporación? O sea, este tema es un poco acá delicado, como para tratarlo con pinzas, ¿no? Y también un tema muy peligroso, ¿no? Ver que los congresistas pues no estén vinculados a fuertes grupos económicos, ¿no? Fuertes grupos empresariales y que sus decisiones no estén balanceadas a favor de los intereses familiares, ¿no? Justamente uno de los riesgos que traería, o uno de los escenarios que nos va a generar el hecho de quitarle la inmunidad parlamentaria a los congresistas, siempre y cuando tengamos un Congreso en el cual exista un alto número de congresistas fiscalizadores que cumplan un rol vehemente como debe ser de acuerdo a ley, anteponiendo a cualquier interés particular el interés de la nación, entonces tendríamos que, al quitarle la inmunidad parlamentaria, elevar los costos de resguardo y seguridad. Entonces tendríamos que incrementarle el número de personal policial asignado para su protección y la protección protección de su familia de estos congresistas. Entonces, no se trata posiblemente de quitarle la inmunidad parlamentaria, sino de regular cuándo es que, bajo qué procedimiento se debe de retirar la inmunidad parlamentaria, siempre y cuando la autoridad judicial lo requiera. Gracias. Además, ¿No? Carlos, la inmunidad ya está regulada. O sea, ¿qué es lo que falta? Sino lo que ha habido es no hay cierta claridad. Por ejemplo, en los delitos comunes, evidentemente no se puede ahí proteger al congresista, no puede tener ninguna protección, porque un congresista pues no se le pone en el cargo para que, por ejemplo, en el caso de varios congresistas que hemos tenido que atenten, por ejemplo, contra los derechos de muchas féminas, ¿no? Entonces yo creo que el hurto o algunos delitos que son comunes, eso no es un delito, debe estar excluido de la inmunidad parlamentaria. No es por una acción parlamentaria, entonces hay que ser un poquito mayor perfilamiento en la norma, Por mayor decir, claridad, mayor delimitación. Un congresista que se ha encontrado con droga, Así es. ya es de lleno debe de ir de frente a la comisaría y al Poder Judicial. La dinámica mismo del Parlamento, porque muchas veces estas denuncias llegan cuando ya son evidentes incluso, y se toma todo un proceso, y a veces tienen una mayoría dentro del Parlamento, y a veces años y años quedan impunes, ¿no? Claro, ese Yo creo que procedimiento ahí hay debería que de dar flexibilizarse. algunos plazos, en caso de esta comisión de delitos, por ejemplo, en flagrancia, tiene que ser inmediato. Entonces, eso genera confianza a la población, pero no es el hecho de mantener, como ha habido varios casos, han mantenido sesión tras sesión, incluso han estado pateando año en año, ¿Te y acuerdas ahí de tenían Mamani? a la borda al congresista sometiendo incluso condicionando a que vote. Del congresista Mamani. Así es, la señora Yesenia Ponce ha sido, creo, emblema en esta situación, ¿no? Exacto. Sí, pero creo que aquí el tema está que también las entidades encargadas de hacer justicia realicen, ¿no?, la justicia, ¿no?, la apliquen correctamente, ¿no? Muchas veces infundan o archivan las denuncias a favor, ¿no? Denuncias que inclusive son por violación, por agresión, las archivan, las desestiman. Entonces las desestima por el tema de corrupción, ¿no? O sea, acá el aparato está corrupto, el aparato de justicia está corrupto. Entonces, ¿qué pasa? Que el congresista sigue en su mismo cargo, no hay una no hay una separación de sus labores en el Congreso, porque fue archivada su denuncia, ¿no? O sea, acá el problema en sí no solamente que
que exista o no la denuncia, sino que sea aplicada, ¿no? Sea aplicada en manera oportuna y correcta la sanción, ¿no? Ser retirado, ¿no? Pero es que tenemos un Ministerio Público, Gabriela, disculpen que te interrumpa, también con muchas deficiencias. Hay otros casos donde el Ministerio Público no encuentra nada y se la pasa, investiga y investiga años tras años. Y también tenemos casos donde hay mucha flagrancia y el Ministerio Público simplemente se la pasa haciendo show, pero no denuncia. Y su rol justamente es presentar denuncias consistentes para que la autoridad judicial sea la que sancione. Eso es lo que nos está Mira, faltando. ya estamos empezando por algo bueno, ¿no? En el Tribunal Constitucional entra Marielena Ledesma, entonces ahí va a haber más defensa en lo que es casos de inclusión, de empoderamiento de la mujer, para regular el tema también de la violencia contra la mujer, ¿no? Pero ahora hay que seguir recorriendo. Ahora ya no es el Tribunal Constitucional, ahora hay que ver también Ministerio de Justicia, Ministerio Público, Poder Judicial. O sea, tenemos que ir viendo que cada una de estas... Exacto, que los jueces lo mismo son corruptos. Y esta semana han estado pidiendo aumento de salario. Encima de eso. El problema en Juan Carlos y Gabriela en estos últimos años. ¿Quieren aumento de sueldo? Mira, en el Congreso de la República existe la Comisión de Ética y también la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria y de Acusación Constitucional también. Exacto. Entonces, por ejemplo, en un delito cometen muchos de los congresistas, a lo menos en estos últimos años, que han sido más escuderos o proteccionistas, ¿no? Que han sabido blindar a sus miembros, lo que han estado un poco haciendo entender en la población, torciendo la naturaleza misma función de ética, era, como es delito, ética no tiene que ver. Ética solamente ve la parte moral y lo ético. Que es increíble, porque ética, así tan cual como es delito, incluso con mayor razón, tiene que inmediatamente sancionar con ética. Porque un delito es una falta a la ética, pues, ¿no? Pero inmediatamente conociendo todo el expediente, recomendando al Ministerio Público proceda con investigar, y también inmediatamente acusaciones constitucionales para levantar, en este caso, al fuero parlamentario del congresista que está sometido. Entonces ahí es un poco el papel del Ministerio Público, se reduce. Pero si tú esperas todo lo que contempla el proceso dentro del Ministerio Público, demora, incluso puede demorar años. Entonces tú has tenido, por ejemplo, varios congresistas, incluso sentenciados, que inmediatamente han podido desaforar, pero ahí mantenían, porque el Poder Judicial se tomaba su tiempo, se toma todo un proceso, ¿no? Entonces esas cosas a veces no encajan en las expectativas de la población. Es que, dan como pretexto la carga procesal, pero realmente no es que falten manos, sino es que no existen las manos adecuadas ahí. Así como ha habido una reforma en el Tribunal Constitucional, que cada una de estas instituciones, que se ordene una reforma en cada una de estas instituciones, porque si las cosas están saliendo mal, es que las personas que las están dirigiendo están haciendo malas cosas. Entonces necesitamos un cambio, una reestructura total de estos organismos. Veía en algún momento los cómics, Mafalda decía: no es que nos falten recursos, sino que nos sobran ladrones, ¿no? Exactamente, eso es lo que en necesitamos. En nuestro país no nos faltan recursos, nos sobran ladrones. Estamos avanzando, pero tenemos que pedir más cambios, porque si no hay cambios, siempre le van a echar la culpa, a demasiada carga y no van a poder dar las sentencias y la justicia a tiempo. Bien, vamos a una breve pausa, ya volvemos. Bien, nuevamente nos encontramos aquí en el aire a través de Radio Pública, ¿no? Aquí compartiendo conducción con Mario Anco y con Gabriela Rosas.
Y también aprovechando así brevemente para expresarle un saludo a la ingeniera Susana Vilca. Ella se encuentra en estos momentos en el sur del país. Hasta donde ella se encuentre, pues va nuestro saludo de aquí desde la conducción, y esperamos que ya en la próxima edición nos pueda acompañar con el análisis serio, pues, que siempre hace llegar a través de su programa. Estábamos abordando uno de los temas, o vamos a empezar a abordar uno de los temas también de los últimos días, que suele ser motivo de debate, de opinión, y que es justamente, pues, la ejecución presupuestal en las entidades del Estado, ¿no? ¿Qué entidades son las que han gastado? ¿Qué entidades son las que dejaron de gastar, a pesar de que es una demanda continua el desarrollar, el crecer, el avanzar en todas las poblaciones o en todas las regiones del país, ¿no? Vemos, pues, que muchas de estas entidades dejaron de gastar por múltiples razones, ¿no? Por múltiples razones. Algunas de ellas con nuevas autoridades posiblemente hayan tenido en el periodo 2019 algunas condicionantes que no les permitieron efectuar la ejecución de gasto conforme estaba programada. Así es, yo creo que es ya un momento un poquito quizás más ya sincerar algunas cifras, porque el presupuesto del año se programa para ejecutar en el año. Muchas veces hay un pensamiento un poquito tendencioso, quizás si la autoridad no cumple con gastar la meta que se ha programado, es porque está ahorrando, ¿no? Porque dinerito no lo ha gastado, porque está guardando, caja, porque no es un alcalde malgastador, por decir. No es eso en principio. El presupuesto no solamente es una proyección, una meta, sino es todo un proceso. O sea, uno se programa por buenos resultados para que los gastos se hagan de manera eficiente. Ese es el nivel de que deben llegar. Entonces, en esta situación, nuestra política en gastos, a lo menos en lo que es el presupuesto, persiguen metas. O sea, se ha cambiado desde 2007 ese término. Que quede claro el hecho de que si un alcalde ejecutó o gastó menos de presupuesto en el año, no es que sea un alcalde ahorrativo, sino más bien es un pésimo alcalde. Y hay que ver también en qué se ha gastado ese presupuesto, ¿no? Porque las obras, ¿de verdad son obras que necesitan los ciudadanos de esa región? O simplemente son un monumento, como hemos visto, un animal. Un monumento al choclo, a la cebolla. Exacto, o sea, realmente ese presupuesto ha ido a los más necesitados, a las zonas más vulnerables de esa región. Realmente ha ayudado a cubrir una necesidad de los residentes de esa región, o ha ido a algo innecesario. Hay que hacer no solamente un análisis cuantitativo, sino también cualitativo de este presupuesto y de las medidas que se han tomado y de las acciones que se han tomado con este presupuesto. Sí, en ese entendido siempre toda autoridad tiene que planificar el gasto de acuerdo a sus prioridades. Muchas veces se descuida este aspecto porque piensan que los dineros están para tomarlo y para gastarlo, y entonces cuando se pone en el presupuesto, por ejemplo, como ha dicho Gabriela, para hacer un monumento o una cosa que no va a dar un efecto positivo como beneficio para la población, ese gasto no va a generar ningún beneficio. Efectivamente puede quizás tener o mantener un aspecto de bellecidad, alguna cosa que puede cumplir, pero lo que necesita la población son necesidades prioritarias, como es, por ejemplo, el agua, desagüe, luz, o caminos, o algunas necesidades básicas que pueden generar desarrollo. Entonces, en la posibilidad de que las autoridades, en este caso los gobiernos, tanto en las tres instancias, tanto nacionales como subnacionales, como son locales y regionales, que planifiquen sus gastos en proyectos o en obras que van a beneficiar a la población, y estas estén bien medidas para ejecutarlo al 100%, eso es un alcalde que efectivamente llega a una eficiencia. Pero si ellos no planifican bien, encima de eso tampoco gastan bien, entonces estamos hablando de una autoridad que no está dentro de unos niveles eficientes para por lo menos gestionar sus recursos, y que podemos esperar incluso dentro de la gestión, ¿no? Además, tengamos en cuenta de que si un alcalde deja de gastar el presupuesto asignado para el año, implica que ante la autoridad superior se sobreentienda de que ese alcalde no tiene necesidades, por eso es que está dejando de gastar. Por lo tanto, al año siguiente se le asigna menos presupuesto, ¿no? Se le asigna menos presupuesto porque definitivamente pues no tiene en qué gastarle el dinero. Te estoy dando de más, definitivamente el próximo año te recorto lo asignado. Pero ahí discuto contigo porque si bien ese dinero, ¿no? Se le recorta, ese dinero que no gasta, ¿no? La región,
después no va a ser asignado para el nuevo siguiente año porque piensan que necesita menos esa región, no menos de ese presupuesto. Aquí existe el tema de que por cumplir con gastar todo lo que se le asignó, muchas veces empiezan a utilizar ese dinero en cosas innecesarias, ¿no? Cuando ya está por cerrar el año y dicen, no hemos llegado a cubrir todo el presupuesto que nos han dado. Entonces empiezan a hacer monumento a la papa, monumento no sé, al camote, empiezan a hacer actividades que no son necesarias, que no cubren las primeras necesidades y sobre todo que también empiezan a temas de corrupción, ¿no? A sobreevaluar las obras que se han realizado, que se están realizando para llegar a cubrir todo ese presupuesto y el siguiente año les asignen igual o más presupuesto. Ahí corremos el riesgo de eso, ¿no? Sí. De que sea mal utilizado ese dinero sobrante. Ese es en el caso que sucede muchas veces en las entidades del Estado cuando ya se va a cerrar el ejercicio presupuestal, ¿no? Cuando ya es diciembre, los saldos se suele comprar cafeteras, refrigeradoras, ¿no? Aire acondicionado, dispensadores de agua. ¿Y esto qué? Pero ¿qué pasa? Que cuando se trabaja con planificación presupuestal, ¿qué sucede? Yo a ti, alcalde, pues suponiendo que Gabriela es la alcaldesa, se te asigna para construir un puente, se te asigna para construir un colegio y se te asigna para construir una posta médica, ¿no? Puente, un colegio y una posta médica. Sin embargo, en el año no lo ejecutas. La mayoría de alcaldes se les da para los proyectos que ya vienen programados o gestionados con años de anticipación. Y cuando se les asigna el dinero, no se ejecuta y el dinero revierte al Estado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces este dinero no se ejecuta o estas obras no se hacen porque la mayoría de alcaldes están buscando quién es el padrino que va a dejar la coima que ellos están pidiendo. Y como no les quieren dar, o ellos están pidiendo mucho, definitivamente, pues, ¿qué hacen los alcaldes? Agarran y se la pasan buscando todo el año hasta que aparezca por ahí uno que acceda a sus requerimientos y definitivamente pues se les va el ejercicio presupuestal y al año siguiente agarran y no ejecutan su presupuesto asignado. Entonces hay toda una problemática que se tiene que analizar en torno a la ejecución presupuestal. Sin embargo, podríamos informar que para el año 2019, de acuerdo a la data del Ministerio de Economía y Finanzas, por ejemplo, Puno ha ejecutado, el gobierno regional de Puno ha ejecutado el 90%, Lambayeque ha ejecutado el 91.5%, ¿no?, de su presupuesto asignado. Sin embargo, hay otros gobiernos regionales, por decir Ucayali, que es el número 1, ese ha ejecutado todo su presupuesto. Claro, ahí tendríamos que ver, como les repito, ¿no?, un análisis no solamente cuantitativo, sino cualitativo, ¿no? Entonces, ese es lo como te mencionaba, ¿no? O sea, hay regiones que están ejecutando, pero también viene otro problema. Mira, hay regiones que ejecutan los proyectos y producto de la corrupción, a pesar de que los ejecutan dentro del ejercicio presupuestal, los ejecutan mal. Y luego vienen los problemas de Contraloría, luego vienen los problemas o sobrevaluados, ¿no? O sobrevaluados. Claro. O le ponen menos material a la obra. O mal material. O sea, estamos viendo que nuevamente, ¿no?, se necesita un análisis más de ver el aspecto del cualitativo, ¿no? O sea, ver que la obra, hay varios factores, varias temáticas que tenemos que ver dentro de un proyecto, ¿no? O sea, que exactamente el dinero haya sido utilizado de manera correcta, que los contratistas se les haya pagado de manera justa y no sobrevaluado, que la obra haya sido para cubriendo una necesidad pública importante, que esté dentro de los tiempos, ¿no?, de los tiempos correctos, porque muchas veces esperan finalizar el año para recién empezar con la obra y muchas veces cuando el tema es que acaba una gestión para el presidente regional, para los alcaldes, o sea, el siguiente que va a tomar al mando no continúa con esa obra, la deja a la mitad y empieza o comienza a cuestionar lo que ha dejado. Exacto, o sea, ahí viene el atraso, ¿no? O sea, no se logran cumplir, hay que ver no solamente que el dinero esté bien empleados, también que los tiempos en realizar las obras sean los correctos, ¿no? Aquí no existe
no existe un ente no existe un ente que regule de manera efectiva estos gastos de cada... Se tiene un OCE, que es el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, pero también llega igual que la Contraloría, solamente llega a tapar al Exacto, muerto. o sea, ven, creo que el tema más de cuantitativo que ver los diferentes aspectos que involucra toda una obra que se realiza dentro de un plan, ¿no? Presupuestal para un gobierno. Entonces, bueno, algo así breve ya para un poco cerrar. El gobierno regional que menos ejecución de gasto tuvo en el ejercicio 2019 es el gobierno regional del Callao, ¿no? 76,4% de su presupuesto solamente. ¿Y tienes ahí, Juan Carlos, el que más ha gastado, el que ha Sí, cubierto? Sucayali, 95,5%. 95.5. Hay que ver que si ese dinero realmente fue a favor de la ciudadanía, ¿no? Capaz haya ejecutado pues todos los proyectos que hayan estado planificados, ¿no? Y que eso pues tenga un impacto positivo en la calidad de vida de la población, ¿no? Entonces, ese es un tema que, como te decía, se da todos los años por estas fechas, se suele cuestionar, hacer seguimiento a la ejecución presupuestal, ¿sí? Y ahora sí, siguiendo con noticias internacionales, durante esta semana hemos visto dos noticias muy importantes. Una, que es los incendios forestales, país de Australia, debido a una crisis climática que está afectando no solamente a la población, sino también a millones de animales en extinción y miles de hectáreas. Y tenemos también el asesinato a Qasem Soleimani, este líder iraní, calificado como el terrorista número 1 según los Estados Unidos. Juan Carlos, al respecto de la muerte, el asesinato a Soleimani, ¿qué opinas tú? Bueno, dos hechos importantes, ¿no? El primero es la modalidad de ajusticiamiento, ¿no? A través del uso de drones, ¿no? Hoy en día ya no es necesario enviar un contingente de élite de la Fuerza Armada para ejecutar a un objetivo, ¿no? Hoy en día programas un dron, le trazas coordenadas y el dron tiene una puntería tan precisa que puede ajusticiar a tu objetivo o el objetivo de determinado Pero estado. qué peligroso este tema, ¿no? Qué peligroso. Exacto, porque imagínate si esta tecnología cae en manos del crimen, ¿no? Y teniendo en consideración que nuestros países viven bajo la amenaza no solamente del crimen interno, ¿no? Del delincuente común, sino tiene amenazas transnacionales, como el narcotráfico, hoy en día el terrorismo. Entonces es toda una cuestión. En torno a ello, pues la política de alta seguridad o de seguridad extrema que se ha implementado desde ayer al interior de los Estados Unidos. Los alcaldes de Nueva York, Washington ya han señalado que se han extremado todas las medidas de seguridad en torno a cualquier respuesta que pueda venir desde Irak o Irán, ¿no? Bueno, creo que ha sido bien claro las declaraciones de su líder de este movimiento a que pertenece este agente paramilitar pro-iraní, que es Qasem Soleimani, ¿no? Él es un miembro de unas fuerzas de élite de Irán que ha combatido incluso en Siria contra el terrorismo de los ISIS o los el Estado Islámico, y también contra los talibanes en Al-Qaeda, un grupo paramilitar y terrorista. Entonces no se entiende, a veces Estados Unidos dice que son terroristas, pero ellos no se mantienen en como se puede decir, en el secretismo, nada, sino sus acciones siempre han sido dentro de lo convencional. Por eso incluso tienen mayor respaldo en Irak, tienen más del 80% de respaldo, porque en Irak tienen un problema serio desde el 2003, cuando ha sido invadido por Estados Unidos. Desde la guerra del Golfo. Está convulsionado, hay una ola terrorista tremenda, ¿no? Y no se puede solucionar. Entonces Estados Unidos ya retiró sus fuerzas armadas y ya no está presente ahí, pero sin embargo se habla más o menos de aproximadamente más de 5.000 todavía miembros de Fuerzas Armadas de élite de Estados Unidos que están haciendo algún papel de capacitación o entrenamiento al ejército local. Pero eso es poco para una población de 40 millones.
Entonces tiene gran parte del brazo, en este caso convencional del gobierno de Irán, estaba respaldado por estas fuerzas, porque son algún paramilitar que desempeñan fuera de sus territorios. Pero hay que ver aquí algo que hay que recalcar que es importante, ¿no? O sea, qué oportuno Donald Trump para realizar este ataque contra el terrorista número uno, ¿no? del mundo, ¿no? Soleimani. Qué oportuno ahora que viene las elecciones electorales en Estados Unidos, ¿no? Y que también... han habido 4 años en los cuales se han podido tomar acciones contra estos grupos terroristas, acciones así tan fuertes, ¿no? De mandar a asesinar, ¿no? O sea, de acabar con la vida de los terroristas número uno en el mundo. Y ahora cuando vienen las elecciones, realiza este acto, ¿no? O sea, vemos acá que Trump ha tomado esta decisión para su beneficio en el momento en que él lo necesitaba y no que el pueblo de Estados Unidos y el mundo en general lo estaba solicitando, ¿no? Que acabaran con este terrorismo. Bueno, acá los datos que tengo de Soleimani es que tiene miles de denuncias de crímenes de guerra durante la guerra de Irak con Irán. O sea, él no ha sido un guerrillero simple, no ha sido un comandante simple, o sea, ha sido un terrorista. Acá hay varios actos crueles y fuera de las leyes de guerra. Fuera de estas leyes de la guerra, él ha estado cometiendo estos actos en los ataques a Irak, cuando él representaba y apoyaba al régimen iraní. Y bueno, no, o sea, terrorista no se juzga que no haya sido terrorista, sí ha sido terrorista, pero el tema está por qué Trump lo realiza justo en estas fechas electorales, ¿no? Y también en un momento, en un contexto, Gabriela, donde existe un pedido de vacancia, ¿no? Una especie de pedido de vacancia al interior de los Estados Unidos. También, quieras o no, un conflicto armado, una guerra, como que apela a la moral de la nación, porque llama a la cohesión, ¿no? Llama a la cohesión de un pueblo para poder enfrentar al enemigo externo. Entonces hay toda una connotación en el desarrollo de un conflicto armado. Y también hay intereses que se desarrollan. Sin embargo, como te decía, pues como tú describías, hay un contexto de proceso electoral donde Trump va a la reelección y hay un proceso de pedido de vacancia, ¿no? Sí, pero qué peligroso que haya sucedido esto. No sé si ha debido ser la forma más adecuada, o sea, si ha tenido que ser asesinato o de repente simplemente apresarlo, porque ahora esto está ya en algo mucho más grande, que muchos hablan de hasta de una tercera guerra mundial, ¿no? Estados Unidos, liderado por Trump, se ha salido del acuerdo en el cual varios países del mundo habían llegado a la conclusión de que era no adecuado utilizar las armas nucleares. Ellos se salen de las misiones intercontinentales. Y ahora que viene de nuevo un conflicto con Irán, ¿no? Porque los iraníes están hablando de tomar represalias, ¿no? O sea, qué miedo que empiezan a no estar dentro de este pacto de las armas nucleares que puedan ser utilizadas durante un próximo conflicto. Ya se están desplazando, ¿no? Se han desplazado 3.500 tropas, ¿no? 3.500 tropas de Estados Unidos han ido a los territorios cercanos a Irán para poder atacar. Entonces, hablamos acá de nuevamente conflictos y agravar más el conflicto armado, ¿no? Así es, yo creo que el papel de Estados Unidos en nada ayuda en pacificar a los países del Medio Oriente. Al contrario, va a agravar esta situación, porque ese es el mensaje finalmente lo que se transmite. Si bien es cierto, este agente paramilitar puede tener algunas connotaciones del terrorismo, pero es un agente que tiene fuerte respaldo por los países. El gobierno mismo de Siria, cuando ha peleado con los ISIS por esta situación de 2011, prácticamente 7 años, él ha estado ahí comandando con gran parte de las fuerzas para combatir los ISIS, y por eso tiene gran respaldo de esta población.
porque en nadie, en ningún país al mundo puede legitimarse la violencia como solución de los problemas. Mario. Pero lamentablemente el papel de Estados Unidos agrava, o sea, en vez de sumar, en vez de coadyuvar, por ejemplo, en vez de firmar algunos tratados internacionales que puedan pacificar, él siempre ha tomado por su lado algunas acciones bélicas, incluso legitimando algunas acciones terroristas. No hay que olvidar, por ejemplo, en Afganistán, cuando ha sido invadido por Rusia, ellos han sido los que han creado, por ejemplo, los Al-Qaeda, estaban entrenando. En el mismo en ISIS cuando el gobierno de Bashar al-Assad estaba combatiendo a los rebeldes, en este caso al Estado islamismo, Estados Unidos estaba haciendo algunas acciones en contra, ¿no? En vez de sumar fuerzas, ¿no? Entonces, en Irak, convulsionado hoy día, no está dando un buen papel, al margen de que ha retirado, el país está convulsionado, en una destrucción, vive en una extrema situación de violencia, peor que lo que estaba con Saddam Hussein. Entonces yo creo que el mundo, el país un poquito quizás de mayor madurez, hay que volcar una confianza, generar siempre la paz en toda situación. No puedes solucionar con armas problemas, al margen de que hay problemas bien. Sin embargo, pues detrás de estas decisiones también la gran beneficiada podría entenderse que es la industria bélica, pues, ¿no? Porque hay fábricas que producen armas en serie y que necesitan, pues, venderle a determinados estados o agentes esta tecnología, ¿no? Y una situación de conflicto de esta magnitud podría también ser de alguna manera u otra, aunque lamentable para sectores como el nuestro, también es de mucho beneficio para los grandes empresarios que mueven la industria. Va a replicar al país, conocemos que el país es productor de petróleo, ¿no? Entonces yo creo que el 4% del precio ya se ha disparado, en bolsa también igual ya se ha movido para arriba algunos. Sí, y en el ámbito internacional, ¿cómo se ve pues que estas situaciones que conllevan a la reflexión? Y también un tema importante y que no podríamos terminar esta edición sin tocarlo, es lo acontecido en Australia, ¿no? Este mega incendio forestal que viene dañando pues grandes extensiones de bosque y afectando a una serie de especies, ¿no? Es una de las peores crisis climáticas en hace 20 o 30 años. Si bien hace 6 años también hubieron incendios forestales, y cada año hay incendios forestales, esta vez acá las cifras que tenemos son recontra alarmantes. Tenemos 500 millones de animales, entre ellos especies en extinción como los koalas, los canguros, los demonios de Tasmania, que han sido exterminados, que han sido incinerados con todos estos incendios forestales, ¿no? Y tenemos 12 millones de hectáreas y bosques que han desaparecido, que han quedado en las llamas, 1.300 casas destruidas, 17 personas desaparecidas, 25 muertos, y estas son las cifras simplemente de ayer. Veamos las que pueden ser al finalizar del día, que de repente son muchas más. Y habría que evaluar también cómo impacta en el medio ambiente a nivel global, ¿no? Son zonas de Victoria. La zona más de Victoria, Nueva Gales, Australia del Sur, Australia Occidental, Malacura, pero una de las zonas más afectadas ha sido Nueva Gales del Sur. En esta zona inclusive las personas han tenido que desalojar sus casas, muchas de ellas estaban yendo por carretera, han tenido que dejar las carreteras y han tenido que acercarse o estar dentro de embarcaciones a la ribera de la playa, porque los incendios llegaban hasta donde ellos han estado, inclusive han llegado hasta borde de la playa. Ellos han tenido que subir embarcaciones para salvar sus vidas, ¿no? Y ni que hablemos de los animales, ya no se pudieron salvar. ¿Cuántas especies han desaparecido? Y ojo, hay que tomar en cuenta que es una crisis climática que ha ocasionado esto, temperaturas de más de 40 grados y fuertes vientos, ¿no? Que avivan la llama de estos incendios, ¿no? Y estamos viendo acá que ha venido ayuda de Canadá, ha venido ayuda de Estados Unidos. Y es increíble que Estados Unidos se contradice, porque hablando de Trump, como hemos estado viendo en la noticia pasada, Trump ha desestimó que existiera una crisis climática en el mundo, ¿no? Que el cambio climático esté afectando. Decía, hablan de calentamiento global y sin embargo yo ahorita tengo cantidad de frío, decía. Bueno, también hay que un poquito poner en autos, porque no se trata de Australia, ¿no?
como has manifestado, es un problema global. Exacto. Hace poco hemos tenido incendio en Bolivia, en septiembre, entre octubre. En la Incluso frontera con el gobierno Brasil, de Evo ¿no? Morales ha protagonizado en plena campaña electoral, ¿no es cierto? Pero la realidad es que gran parte del bosque boliviano de Santa Cruz se ha perdido. En Brasil, Bolsonaro ha tenido serios problemas políticos. En la zona norte del Perú, en la zona de Laquipampa, el año pasado, hubo un mega En incendio Estados la región de Unidos Guayaquil. también, en octubre. Pero- Entonces, yo creo que es un problema global Exacto. que no se está poniéndose en serio para los políticos mundiales, porque los foros, los organismos internacionales ya creo que deben tomar en autos con seriedad. Y lo este peor de asunto. todo es que no toman las medidas necesarias. ¿Cómo es posible que Australia, siendo uno de los países con mayor extensión territorial y recursos, Diversidad. venga el ministro, ¿no? Scott Morrison, a decir que se acercaba a las zonas devastadas a dar su consuelo a la gente que ha sufrido los estragos de estos incendios forestales, cuando la gente no ha querido eso, han querido que tomaran decisiones estratégicas antes que sucedan estos incendios, porque ellos ya saben, cada año sucedían estos incendios, pero no a nivel de la crisis que ahora se está pasando. Recién ha empezado en octubre los incendios y se tiene hasta marzo que son las grandes temperaturas. ¿Se imagina cuánto tiempo y cuánto más puede estar? La probabilidad de recurrencia. Sí, y no, ahorita hay más de 100 focos que están ardiendo y no los logran apagar los bomberos. Ahorita están hablando de cerca de más de 20 bomberos que han resultado muertos debido a estos incendios y han tratado de salvar las especies en extinción, las casas, protegiendo la vida humana. Sin embargo, el ministro Scott Morrison no tomó las medidas preventivas, las medidas que deberían tomarse cada año. Y se sabe que cada año Australia es uno de los países que más temperatura, más temperatura llega, más de 40 grados. Hablamos que en todo el mundo hay incendios, pero en Australia, la crisis es una crisis muy agravada. Estamos hablando de millones de hectáreas. Es más vulnerable. Y 500 millones de especies, no es poco. Bueno, nosotros creo que, como lo señalaba Mario, aquí hemos tenido algunas incidencias de este tipo de hechos. Sin embargo, no podemos dejar de señalar que en la zona de la selva o del Amazonas se atribuía estos incendios a algunos moradores que buscaban allanar, ¿no? Exterminar bosques para ampliar la frontera agrícola a favor de determinadas empresas transnacionales o empresas agroindustriales de la zona. Entonces, sí, el avance de los colonos es una realidad, eso creo que hay que también decirlo, hay que mencionarlo. Se acostumbra, incluso por cultura. Yo conozco un poco de Valle de Cusco y un poco de Puerto Maldonado, zonas en donde hay quemas anuales. En esos tiempos, por el mismo hecho de que ellos practican como actividad el roce, lo llama el roce, que es una forma de hacer desbosque incluso a las plantaciones vírgenes que están ahí en la selva, ¿no? Entonces este roce, cuando escapan, cuando no son controlados, efectivamente arrasan áreas inmensas de quemas. Entonces tiene que haber una política más clara de hacer unas contingencias, porque si bien es cierto es una cultura, pero no se puede estar quemando todo el tiempo. Hay un momento en que tú puedes quizás hacer alguna limpieza de tu terreno, todo eso, pero eso tiene que ser bien focalizado, pues controlado, ¿no? Pero estos incendios ya rebasan, entonces eso ayuda también como combustible, lo que manifestó Gabriela, las altas temperaturas, o sea, es todo combustión como son vegetales altamente fungibles, el fuego, con el cambio del clima, con los vientos incluso cambian con el nivel de temperatura, entonces todo eso ayuda a que se propaguen más rápido. Entonces lo que estamos viendo es falta de debilidad en la política de los estados. Están utilizándose algunas medidas muy convencionales, no quizás acordes a este tipo de incendios que son ya mayores. Entonces, hay que son amenazas mayores. ¿Qué tipo de estrategias se puede adoptar como estado o como algunas acciones más ya convencionales que podemos terminar muchas veces de manera inmediata con la no propagación, ¿no? Bueno, muchas gracias Mario por la opinión, muchas gracias Gabriela por habernos acompañado también en esta edición del 4 de enero del año 2020. Se despide ustedes, Juan Carlos, doy pase a Mario para su despedida. Muchas gracias Juan Carlos, Gabriela, la próxima semana seguramente estaremos tocando también algunos temas más importantes. Gabriela. Bueno, acá una sola conclusión: cambio climático, tomar conciencia. Todo el que esté escuchando puede contribuir
para no seguir dañando nuestro planeta. Y bueno, muchas gracias Juan Carlos, muchas gracias Mario por sus opiniones, por sus sugerencias, y a todas las personas que nos estén escuchando, también agradecerles y pedirles que nos sigan escuchando, porque vamos a cada edición va a ser para contribuir, ¿no? Contribuir para la mejora de nuestro país y del mundo en general.